Buenos días, vamos a dar ahora la clase del que corresponde al martes 17 de marzo. En primer lugar vamos a terminar el tema 6 que comenzamos ayer y como nos queda poco para terminar el tema 6 empezaremos con el tema 7. Luego hoy vamos a dar dos vídeos. El primero va a ser el tema 6 parte 3 y en segundo lugar daremos el tema 7 parte 1. El tema 7 va a ser muy largo, lo advierto ya. Hablamos el otro día del testamento abierto, terminamos de hablar de él, y hoy vamos a hablar a continuación del epígrafe 8, el testamento cerrado. Según el artículo 680 del Código Civil, en el testamento cerrado, el testador, sin revelar su última voluntad, declara que ésta se halla contenida en el pliego que presenta a las personas que han de autorizar el acto. De manera que el testador redacta su testamento, lo firma, y la redacción puede ser a mano o a máquina, o por ordenador, mediante la impresión. Y cuando termina, introduce el papel que contiene su testamento en un sobre. No tiene por qué ser un sobre, algo que lo envuelva por todas partes, ¿no? Pero bueno, en fin, pensamos que normalmente se utilizará el sobre. Entonces la intención de esto es darle autenticidad a la fecha en la que va a acudir al notario a registrar ese sobre, vamos a llamarlo así. De manera que por eso el testador no dice cómo ha testado, cómo ha dispuesto de sus bienes, sino simplemente lo que manifiesta ante notario y éste recoge en el acta que se levanta es que en ese sobre está su última voluntad. Que luego sea verdad o sea mentira, a lo mejor es una broma pesada y dentro del sobre no hay nada, o hay un simple dibujito, pero entonces sería un cretino y ya está el testador. Lo normal es que si uno se molesta en ir al notario y dice que allí está su testamento, pues allí esté su testamento, obviamente. De manera que el notario y en su caso los testigos pues, van a certificar, van a acreditar que eso ha ocurrido, que un señor ha acudido al notario y ha entregado un papel, un sobre mejor dicho, manifestando que allí está su voluntad en forma de testamento. Bien, ahora hagamos un resumen de las formalidades que la ley exige para que se haga el testamento cerrado. Todo el pormenor de esta, no vamos a explicar todo detalladamente cómo se hace todas y cada una de las cosas, pero vamos a decir que el artículo 707 del Código Civil es el que recoge todas estas formalidades. Nosotros sacaremos lo esencial. El papel que contiene el testamento se pondrá dentro de un sobre, de una cubierta, cerrada y sellada, de suerte que no pueda extraerse aquel sin romper esta. Bueno, esto lo dice el código, pero realmente con vapor, hay una serie de procedimientos para abrir un sobre que está cerrado y luego volverlo a cerrar como si no hubiera pasado nada. Pero bueno,
Esto es estamos en el siglo XIX, lo que se piensa que con el avance que había en aquella época. Pero, en fin, lo importante es que el sobre esté cerrado y que no se pueda abrir con facilidad. O hay que utilizar un medio drástico, como romperlo, como violentarlo, en cuyo caso se notaría que se ha hecho. O si se utiliza un medio sofisticado, pues podríamos decir que no habría manera de averiguar que ese testamento ha sido violentado. Sobre la cubierta del testamento está mal puesto esto, porque más que cubierta del testamento es sobre el pliego o sobre que contiene dentro el testamento. No es sobre el propio testamento, porque el testamento no llega nunca a tenerlo en sus manos el notario, no llega nunca a leerlo, y luego por lo tanto no podrá poner en su cubierta nada. Se refiere al pliego o sobre. Sobre la cubierta del testamento extenderá el notario la correspondiente acta de su otorgamiento, que será firmada por el testador, que pueda hacerlo. Bien, de manera que el notario, y esto es lo importante del testamento cerrado, el notario en el sobre va a decir en tal fecha, don fulanito de tal me ha entregado el sobre que contiene su testamento cerrado. Y entonces el notario hará alusión a la fecha, hará alusión a la persona y él mismo y a su propio nombre de notario y firmará. Ahora bien, pueden ocurrir tres cosas. Puede ocurrir que lo importante ya ha ocurrido, que es que el notario ha levantado acta sobre el sobre y le devuelve el sobre y ahora vamos a ver a quién. Porque ¿quién puede guardar el testamento cerrado? Pues en primer lugar lo puede guardar el notario, si así lo quiere el testador. Entonces el notario guardará no solamente el acta de otorgamiento, sino el propio testamento, lo custodiará él y le dará un recibo al testador para que conste quién tiene ese testamento. Segunda posibilidad, se queda el testador con el sobre. Esto supone un peligro, el peligro de que alguien descubra ese testamento y lo abra y lo rompa si no le gusta. Esto es el problema de llevárselo el testador. Por eso es aconsejable que se lo quede el notario, aunque también se puede ir a la notaría y violentar el lugar, la caja donde estén, la caja fuerte incluso. Pero bueno, eso ya es más difícil, ¿no? Más rocambolesco. También cabe una última posibilidad, y es que se le dé a un tercero el testamento para que lo custodie. Con lo cual, tiene que ser normalmente alguien de muchísima confianza. Esto ocurre lo mismo que con el testamento hológrafo. El testamento hológrafo se lo puede quedar el testador o se lo puede dar a alguien para que se lo guarde. Esto también se puede hacer con el testamento cerrado. Vamos a ver qué dice la ley. El notario entregará el testamento cerrado al testador guardando copia del acta de otorgamiento en su protocolo corriente. Ese es el caso normal en que se entrega al testador. Importante, ¿cuál es la fecha del testamento? ¿La fecha del otorgamiento del acta ante notario o la fecha que consta en el propio testamento? Bueno, pues la fecha válida es la del otorgamiento del acta, porque esa es la fecha segura. Precisamente para eso se hace un testamento cerrado y no un testamento hológrafo, para que conste una fecha de ese testamento, una fecha cierta. El testamento puede contener la fecha que quiera, pero eso puede haber sido manipulado. Podemos haber puesto 5 minutos antes de ir al notario una fecha de 2 meses antes. Por lo tanto, su seguridad en cuanto a la fecha es mínima. Mientras que con el otorgamiento del acta, como el notario da fe, pues va a dar fe de la fecha en que ha hecho todas esas actuaciones. Bien, ¿qué pasa después?
una vez que fallece el testador, pues entonces hay que notificarle eso al notario. En caso de que sea el notario el que guardara el testamento, pues alguien tendrá que avisarle, o se puede, si el fallecimiento es notorio, pues el notario podrá, podríamos decir, actuar ya de oficio. Pero en los demás casos en que no lo ha guardado el notario, la persona que tenga en su poder el testamento o que lo encuentre, pues tiene que acudir al notario y presentar y darle noticias para que se abra, llamémosle así, el procedimiento. Deberá, dice el artículo 712, en su apartado primero, que la persona que tenga el testamento cerrado, cuando conozca el fallecimiento del testador, esto puede ocurrir meses, años después, deberá presentarlo al notario competente en el plazo de 10 días contado desde el conocimiento, evidentemente. El plazo no va a contar desde la fecha de la muerte del causante, puesto que puede que haya pasado mucho tiempo sin que se conozca esa muerte. El notario, y para el caso de que el notario tenga en depósito el testamento, y se lo hubiera quedado él, deberá comunicar su existencia en el plazo de 10 días desde que tuvo conocimiento de la muerte del testador al cónyuge, descendientes y ascendientes, y en defecto de estos a los parientes colaterales hasta el 4º grado. ¿Por qué hasta el 4º grado? Porque hasta ahí se llega la sucesión intestada. Podríamos decir que a partir del 4º grado de parentesco no hay personas con derecho a suceder, a heredar al difunto, salvo el caso del Estado, que está en último lugar, como ya veremos. ¿Qué pasa si unos u otros no cumplen con lo establecido en el artículo 712? Es decir, en caso de que la persona no lo presente en 10 días, desde que conoce el fallecimiento ante el notario, o el notario que no hace la comunicación en el plazo de 10 días a estos parientes próximos del difunto. Bien, pues lo que ocurrirá será que esas personas incurrirán en responsabilidad, indemnizar daños y perjuicios. Se habrá producido, llamémosle así, un daño ilícito y estamos en un supuesto de derecho de obligaciones. Una persona que causa un daño por culpa o negligencia y tendrá que indemnizar el daño causado a las personas perjudicadas por ese retraso. El artículo 708 nos dice que no pueden hacer testamento cerrado los ciegos y los que no sepan o no puedan leer, por la sencilla razón de que no pueden tener la seguridad de que han metido en el sobre su testamento, el que ellos querían. El artículo 709 del Código añade que los que no puedan expresarse verbalmente, pero sí escribir, tendrán que conservar las prescripciones de ese artículo. Por lo tanto, pues sí pueden otorgar testamento cerrado, pero con las formalidades que requiere ese artículo en las que no vamos a entrar. También es importante que el artículo 715, en su parte final, nos dice que cuando no se cumplen las formalidades para que el testamento sea cerrado, pero sí se cumplen las formalidades para que sea hológrafo, entonces valdrá como hológrafo, a pesar de que se haya otorgado como cerrado. Por lo tanto, no valdrá, aunque vale firmar un escrito mecanografiado o impreso, lo que no valdría nunca como testamento hológrafo, porque el testamento hológrafo debe ser otorgado, escrito de puño y letra por el causante. Pero si es un testamento hecho de puño y letra por el causante y está metido en un sobre y se ha seguido el trámite del otorgamiento ante notario, pues si no cumple los requisitos del cerrado, repito, pues sí, y cumpliera los del hológrafo, valdría como hológrafo. Con eso hemos terminado el epígrafe 8, entramos en el epígrafe 9, el testamento hológrafo.
Bien, el artículo 688, párrafo segundo del Código Civil, nos dice que el testamento hológrafo está escrito todo él y firmado por el testador, con expresión de año, mes y día en que se otorgue. De manera que aquí lo importante va a ser que esté, aunque no lo dice con esta expresión, está escrito de puño y letra por el causante, todo escrito, no se ha utilizado ningún medio mecánico, ni máquina de escribir, ni ordenador, ni impresora, nada de esto. Está escrito de puño y letra y firmado. Firmado es importantísimo, porque solo la firma le da a un papel, a un documento, el carácter de cerrado, definitivo. Solo cuando firmamos algo estamos haciendo nuestros el contenido de eso que estamos firmando. Una cosa puede estar redactada, pero si está sin firma, pues entonces no tiene valor, es incompleto. Un juez no debe admitir nunca un papel que no esté firmado. Se pueden tomar notas de algo y efectivamente estar hechas a mano, pero si no están firmadas, pues aquello simplemente son cosas que se han escrito, pero que no obedece a ninguna voluntad de hacerlas definitivas. Es un mero borrador. Hay dos circunstancias que no dice la ley que son imprescindibles. La primera es hacer alusión al lugar. Y la segunda, a la hora. Y podríamos decir, bueno, esto son cosas que no tienen trascendencia. Pues sí, puede tener trascendencia, pero lo cierto es que no se las da el Código Civil como para que aquello sea un testamento hológrafo. Porque la hora, una persona puede haber hecho un testamento por la mañana y hacer un nuevo testamento por la tarde. Entonces será importante saber cuál de ellos es anterior. Pero cada uno de ellos valdría. Lo que pasa es que después tenemos que intentar averiguar cuál se hizo antes que el otro. Si uno de ellos contiene una alusión a que revoco el testamento que hice esta mañana, pues eso ya le dará al segundo el carácter de último. Pero si parece que los dos han escrito a la misma hora o sin que se pueda cribar entre uno y otro, pues yo estimo que no valdría ninguno de los dos. Serían tan contradictorios que no se podría dar. Si no hay manera de probar que uno se escribió y se firmó antes que el otro, ninguno de los dos debería valer. Los ciegos pueden hacer testamento hológrafo porque ellos, si saben leer y saben escribir, saben redactar, pues entonces saben firmar, pues eso es lo importante. Y eso sí lo pueden conseguir. Lo que no van a poder es leer lo que han escrito, pero ellos como lo han escrito ellos mismos y no se lo han dado a otros para que otros lo hagan, ellos sí pueden tener la seguridad de que han escrito lo que han querido escribir. Y por lo tanto el testamento valdría. Bien, ventajas que tiene el testamento hológrafo. Bueno, el testamento hológrafo tiene unas clarísimas ventajas. En primer lugar, no hay que gastarse dinero en ir al notario, pagarle por hacer el acta, etcétera. Segundo, es más confidencial aún que el cerrado, puesto que en el cerrado hay que ir al notario, ya hay alguien que se ha enterado, en fin, se le ha visto entrar, salir de la notaría, en fin. Puede que haya alguna persona suspicaz que prevea, que haya adivinado que aquí se ha hecho un testamento. Sin embargo, el testamento hológrafo se hace en donde se quiera, pero en la mayor intimidad, y no es preciso que esté solo el testador cuando hace un testamento hológrafo. Puede que alguien incluso le esté dictando el contenido, pero porque el testador voluntariamente quiere hacerlo. De manera, claro, ocurre muchas veces que una persona tiene miedo de hacer un testamento hológrafo porque no sabe si va a cumplir o no los requisitos. Pues en esos casos es posible que busque a una persona que conozca la ley, que la sepa entender, y esta persona le diga, mira, ¿tú qué es lo que quieres hacer? Pues quiero hacer esto, quiero dejarle esto a este, quiero nombrar testador a fulanito, tal. Bueno, pues el otro le va dictando
el contenido, pero y el testador la va haciendo suya al ir copiando con su propia mano lo que le va dictando el otro. Esto es válido. Este testamento sería un testamento hológrafo, porque lo importante es que esté escrito y firmado por el propio testador, no a quién se le ha ocurrido la redacción. Eso no es lo importante. Lo importante es que el testador, al redactarlo él con su propia mano, lo está haciendo suyo. Y ya podemos hablar, por lo tanto, de testamento. También tiene la ventaja de que se adapta el testamento hológrafo mejor a la voluntad actual del causante, porque pues si el causante decide en un momento dado romper o dejar sin efecto un testamento que tenía ya redactado y firmado y hace otro porque han cambiado una circunstancia, pues el testamento hológrafo le permite actualizar su voluntad, incluso varias veces en el mismo día, según vayan sucediéndose los acontecimientos. Esas son ventajas. La gran desventaja, pues la gran desventaja del testamento hológrafo son dos, fundamentalmente. La primera, la gran posibilidad que tenemos de destruir el testamento hológrafo. Si alguien, una vez muerto el causante, encontrara el testamento hológrafo y no le gustara su contenido, lo que en él se dispone, pues es muy fácil para esa persona destruirlo. Con lo cual, la finalidad perseguida por el testador no se hubiera conseguido, si se destruye por otro. Esa es la primera. Y la segunda desventaja es la fehaciencia de su fecha. Porque hay que tener en cuenta que el testamento que vale es el último. Actos de última voluntad. De manera que un testamento hológrafo puede revocar un testamento notarial anterior. Siempre que su fecha sea posterior. ¿La fecha es posterior o no realmente? Se ha puesto una fecha posterior a la de los testamentos notariales. Pero ¿realmente es así? Porque cabría la posibilidad perfectamente de que yo vaya mañana a hacer un testamento abierto y hoy hago un testamento hológrafo poniendo de fecha de pasado mañana. Con lo cual, aunque he hecho antes el testamento hológrafo, la fecha es posterior a la del testamento notarial. Bien, claro, el problema está en probarlo. La fecha del testamento hológrafo en principio se presume válida, se presume ser cierta y responder a la verdad. Pero si alguien consiguiera probar que a pesar de que se ha dicho esa fecha, se ha hecho en esta otra, pues entonces no valdrá la fecha del testamento hológrafo. Ejemplo, una persona pone que la fecha de otorgamiento es el día 9 de marzo y el testamento notarial el día 10. Bien, pues el testamento hológrafo pone fecha 11, pero luego se prueba de que a la salida de la notaría pues hubo un accidente, hubo algo que ocurrió y a consecuencia del cual el testador quedó en estado de inconsciencia y por lo tanto mal podría haber hecho el testamento hológrafo el día 11. De esa manera se probaría que la fecha del testamento hológrafo no es la que pone en ese documento, sino que tiene que haber sido anterior, puesto que lo que ocurrió fue inmediatamente después de firmar el testamento ante notario, testamento divergente ante notario. También es más fácil en el testamento hológrafo ser víctima de violencia e intimidación que en el testamento notarial. La presencia de notario pues le da ciertas mayores garantías de que la voluntad del causante es una voluntad libre, mientras que la voluntad que se expresa en un testamento hológrafo puede estar hecha pues con la coacción o con la amenaza o con la violencia en ese mismo momento. Por lo tanto, habría que probarlo y entonces si se probara, pues sería un testamento anulable, como ya veremos más adelante.
Repito, la fecha del testamento hológrafo es muy importante. En principio hay que atender a la fecha que se pone en el testamento, salvo que se demuestre que es falsa. ¿Por qué? Porque en esa fecha es cuando hay que, como ya vimos ayer, la fecha del testamento es la fecha en la que se ha de analizar cuál es la voluntad del causante y si estaba o no en su cabal juicio. Por tanto, tenemos que centrar nuestro análisis en ese momento. Bien, el artículo 688, párrafo primero, nos dice que el testamento hológrafo solo podrá otorgarse por personas mayores de edad, es decir, con los 18 años cumplidos. Bien, la rotundidad que se emplea en el artículo es tal que no permite alterar su interpretación más allá de la literal. Solo podrá otorgarse por personas mayores de edad, es decir, 18 o más años. Aquí no cabe plantearse si el menor emancipado puede o no otorgar testamento hológrafo, porque la ley expresamente dice mayoría de edad. No cabría ni siquiera aplicar el artículo 2.2 de la ley orgánica del 96, de la ley del menor, porque allí se dice que en caso de duda se interpretará en el sentido que menos limite la capacidad, pero es que aquí no hay duda. Aquí hay certidumbre de que el texto legal dice mayores de edad, y mayores de edad solo de 18 años. Los menores emancipados son menores, no mayores. Por lo tanto, el menor emancipado no podrá otorgar testamento hológrafo, podrá otorgar testamento abierto y cerrado. El artículo 688, párrafo tercero, nos dice que si contuviere palabras tachadas, enmendadas o entre renglones, las salvará el testador bajo su firma. ¿Esto qué quiere decir? A lo mejor el testador ha hecho... Yo no recomiendo para nada que se haga un testamento hológrafo tachado, enmendado y raspado, por supuesto. Pero sí digo que si una persona escribe y deja espacio entre línea y línea para poder añadir o tachar o enmendar algo, pues entonces se podrá hacer. Lo que quiero decir es que si yo he empleado una palabra y no me gusta esa palabra y la tacho, debo poner de una manera que quede claramente vinculada a lo que acabo de hacer, tachar. Debo poner al margen o entre renglones, pero que sea claramente que esté claramente relacionado con lo que he tachado, pues debo poner ahí quiero decir tal cosa, con lo cual y firmarlo con una firma con su firma de verdad, con lo cual se verá que lo que vale es la enmienda y no lo tachado. Pero vamos, lo suyo sería realmente, si hay tiempo, si no hay un problema de premura de tiempo, pues si hay tiempo, lo que es aconsejable es hacer un nuevo testamento hológrafo sin esas tachaduras, para que no se plantee. Porque todo lo que sea tachar, enmendar, pues va a ser luego motivo para que se impugne por manipulación ese testamento hológrafo. Y claro, el que vea que ha sido tachado, pues intentará demostrar que la tachadura la ha hecho otra persona, que no es la misma letra, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Más vale evitar eso haciéndolo de nuevo. ¿Qué pasa una vez que ha fallecido el causante? Bueno, aquí tenemos dos plazos que son distintos y no deben confundirse el uno con el otro, porque cada uno tiene su propia finalidad. Una cosa es el plazo que tenemos para presentar, una vez que descubrimos el testamento hológrafo, que un testamento hológrafo se puede descubrir el mismo día de la muerte del causante, se puede descubrir 8 años después de la muerte del causante. Porque a lo mejor el testamento hológrafo está metido en todo un libro, o está metido en una carpeta que nadie ha tenido la ocurrencia de abrirla, o que alguien la ha abierto pero se le ha pasado inadvertido que ese papel era un testamento hológrafo. De manera que una cosa es cuando se descubre el testamento hológrafo, en cuyo caso hay un plazo muy pequeño para presentarlo ante notario, y otra cosa es desde el momento en que conocemos, se ha descubierto el testamento hológrafo y durante qué plazo tiene vigencia ese testamento. Si no
sin hacer todas las lo que se llama adveración y protocolización del testamento hológrafo. Si descubrimos el testamento hológrafo, ¿qué plazo de validez tiene ese testamento? ¿Hasta qué momento podemos alegar la existencia de un testamento hológrafo? Bien, refiriéndonos a la primera de las dos cuestiones, el plazo que hay desde que se descubre el testamento. Está en el artículo 690. La persona que tenga en su poder un testamento hológrafo deberá presentarlo ante notario competente en los 10 días siguientes a aquel en que tenga noticias del fallecimiento del testador. El incumplimiento de este deber le hará responsable de los daños y perjuicios que haya causado. También podrá presentarlo cualquiera que tenga interés en el testamento como heredero, legatario, albacea o en cualquier otro concepto. Por lo tanto, vemos aquí que hay un plazo de 10 días para presentarlo ante notario. ¿Qué tipo de notario? Un notario competente, es decir, un notario del lugar donde se haya encontrado el testamento. En el testamento cerrado había que, una vez que moría el causante, había que ir al notario, pero había que ir no a cualquiera, sino al notario que había otorgado el testamento, que había extendido el acta sobre la cubierta y que se había guardado ese acta y en su caso incluso el testamento cerrado. Pero aquí no, aquí se puede elegir el notario que queramos dentro de los que existen en la localidad. Claro, dice, la persona que tenga en su poder el testamento hológrafo, y después nos dice, también lo puede hacer el heredero, legatario, albacea, cualquier otro, o en cualquier otro concepto. Bien, normalmente coincidirán, normalmente el que tiene en su poder es heredero, con lo cual en ambos casos, la diferencia que hay es que mientras que en el caso del que el que tiene en su poder el testamento hológrafo tiene obligación de presentarlo al notario bajo su responsabilidad, las otras personas no se supone que no tienen, porque si no sería una reiteración, las otras se supone que no tienen y estas personas les interesa presentar el testamento hológrafo, entonces se hacen con él, aunque no lo tuvieran. Es decir, pueden pedírselo a la persona que lo tiene y conseguir que se lo den. Pero en ambos casos el plazo es muy corto, como digo. Sin embargo, el otro plazo es el plazo de validez del testamento hológrafo. Es decir, si el testamento hológrafo teóricamente se hizo la fecha que fuera, lo importante es que a partir de la muerte del causante es cuando el testamento hológrafo empezaría a tener efectos. ¿Y durante cuánto tiempo? Debemos, sobre todo lo que he dicho antes, un testamento hológrafo que se mete dentro de un libro y he descubierto 8 años después, el ejemplo que puse. Bueno, pues ese testamento hológrafo, en el caso concreto que he dicho, no valdría, porque han pasado más de 5 años. Dice el artículo 689. El testamento hológrafo deberá protocolizarse presentándolo en los 5 años siguientes al fallecimiento del testador ante notario. Este extenderá acta de protocolización de conformidad con la legislación notarial. Por lo tanto, recuerden, una cosa es un plazo de 10 días para presentar el testamento hológrafo que se encuentra, pero podemos decir que se debe encontrar y presentarlo al notario dentro de los 5 años desde la muerte del causante, porque si no, nos lo va a rechazar el notario. Si el causante muere en el año 2013 y lo presentamos en el año 2020, pues entonces el notario nos dirá, mire usted, yo no voy a protocolizar esto porque han pasado 7 años y hay que hacerlo en el plazo de 5 años. Bien, tramitación. Pues esta tramitación del testamento hológrafo antes se podía hacer en expediente de jurisdicción voluntaria ante el juez. Sin embargo, ahora ya no es así. Desde la ley de jurisdicción voluntaria de 2015 se le ha dado esta prerrogativa a los notarios. Y se han modificado artículos del Código Civil en ese sentido. Así, el artículo 691 nos dice, presentado el testamento hológrafo,
ante notario, y acreditado el fallecimiento del testador, se procederá a su adveración conforme a la legislación notarial. ¿Adveración qué significa? Pues darlo por verídico, por que responda a la verdad, que no es un documento falsificado, que es el documento verdadero. Es decir, no valdría, a mi juicio, una fotocopia. Tiene que ser un documento original y que tenga todos los visos de ser realmente pretendido. El artículo 692 añade: adverado el testamento, o sea, comprobado que el testamento es verdadero, es un documento cierto y fiable, adverado el testamento y adverado la identidad de su autor, se procederá a su protocolización. Y el artículo 693 nos dice: el notario, si considera acreditada la autenticidad del testamento, autorizará el acta de protocolización. Protocolización es, podríamos decir, incluir ese testamento dentro del archivo, dentro del protocolo, dentro del archivo, de la documentación que guarda el notario. Protocolizarlo es decir, pues hacerle un acta, decir, pues se me ha presentado este documento, considero que este documento es cierto, considero que ha sido escrito por el causante. A lo mejor el notario, a lo mejor no, el notario requerirá que algunos testigos confirmen que la persona que ha fallecido y ha sido la que ha otorgado el testamento hológrafo. Y el notario, una vez que comprueba que el fallecimiento, que mediante un acta de defunción, la identidad, o sea, la veracidad del documento y la identidad del testador, entonces el notario podrá protocolizarlo. Entonces levanta un acta, se acompaña al testamento y se queda eso incluido en el protocolo notarial, en su archivo. Bien. Autorizará el acta de protocolización en la que se hará constar las actuaciones realizadas y, en su caso, las observaciones manifestadas. Si el testamento no fuera adverado, por no acreditarse suficientemente la identidad del otorgante, se procederá al archivo del expediente sin protocolizar aquel. Simplemente se rechazará, como si se presenta un testamento hológrafo de 8 años antes. Se rechazará y no se hará ningún acta de protocolización. Autorizada o no la protocolización del testamento hológrafo, los interesados no conformes podrán ejercer sus derechos en el juicio que corresponda. Claro, tanto si el notario decide protocolizarlo como el caso en que se niega a hacerlo, esto siempre cabría reproducirlo, esta cuestión, en un procedimiento correspondiente, en un juicio declarativo, en el que a lo mejor podemos demostrar que, a pesar de que se ha protocolizado, podemos demostrar en ese juicio que la letra no era realmente la del causante, el causante no pudo haberlo hecho, o la circunstancia contraria. Demostrar que es verdadero el documento y, por lo tanto, pues el juez ordenará al notario protocolizarlo. Realmente, con la protocolización del testamento hológrafo, lo que estamos consiguiendo es, a posteriori, que el testamento sea notarial. En definitiva es eso. El testamento abierto y cerrado, podríamos decir que a priori reúne los requisitos y el notario solamente da su fe a lo que se ha dicho antes o lo que se ha manifestado antes. Y en el testamento hológrafo el notario da fe a posteriori de que aquello que se hizo mucho antes pues realmente vale como testamento. En ambos casos la intervención de notarios es necesaria. También era necesaria, recuérdenlo, cuando hablábamos de testamento en inminente peligro de muerte o en caso de epidemia. Ahí se podía hacer, en primer lugar, la primera parte del testamento, que es el otorgamiento. Se podía hacer sin presencia del notario, pero después había que acudir al notario. Si no, quedaban sin efecto los testamentos que se hubieran otorgado. Y para terminar les voy a comentar un caso que a mí lo oí en clase
derecho de sucesiones, estamos hablando del año 78, hace ya, fíjense, 42 años, y se me quedó aquello, lo que explicó el profesor. Esto fue un caso por esto verídico, que nos contó el profesor. Y podemos decir el caso de hay pacicos de mi vida. Hay pacicos de mi vida. Una señora o señorita tenía un amor y le escribió una carta y le dijo, por lo visto se llamaba Pazos, o así se le conocía en el lugar, y le dijo, ay, pacicos de mi vida, si yo muriera, yo querría que mi casa fuera para ti, yo quisiera que tal cosa se te dejara a ti. Todo. Entonces ahí realmente, y al final firmaba la carta. La carta estaba escrita por su puño y letra, estaba firmada y contenía una disposición de bienes para caso de muerte. Aquello fue considerado testamento, aunque quizás la interesada, al escribir aquella carta, no supiera que estaba haciendo un testamento hológrafo. Pero lo cierto es que como reunía todos los requisitos del testamento hológrafo, y el tal Pazos, cuando murió la autora de la carta, lo sacó a relucir, pues consiguió demostrar que eso valía como testamento hológrafo y así fue confirmado por las autoridades judiciales. Bien, y vamos ya al epígrafe final del tema, el tema 10, los testamentos especiales. Bueno, aquí vamos a aclarar que vamos a hacer una brevísima indicación de estos 3 testamentos especiales, puesto que realmente raro va a ser el caso en que tengamos que aplicarlo. Simplemente que conozcan ustedes su existencia y en qué artículos están regulados, pero no vamos a entrar en esa regulación. El primer caso es el testamento militar. El testamento militar es un testamento que no es que un testamento que hace un militar, un testamento que se hace en un cuartel o en una misión que no sea bélica, sino que es un testamento hecho en tiempos de guerra, y no solamente en tiempos de guerra, sino en tiempos de guerra por militares en campaña, es decir, militares que están en el campo de batalla, pero no solamente por militares, sino también cualquier otra persona que estuviera en esa misma situación, voluntarios, rehenes, prisioneros y todos los empleados del ejército o que sigan a él, por ejemplo, personas que se dedican, cocineros, enfermeros, médicos, aunque no sean militares, pues si están en campaña, que es lo fundamental, pues entonces podrán hacer este testamento, que es un testamento con unas formalidades más pequeñas, menos exigentes que el testamento normal, precisamente porque la vida del testador puede terminar en cualquier momento, puesto que están en campaña. Están regulados los artículos 716 y siguientes del Código Civil. Segundo caso, el testamento marítimo. Igual que en el caso anterior, lo que definía el testamento era que se hubiera hecho en campaña, aquí lo importante es que se haga a bordo de un navío, a bordo de un barco. Bien, pero no a bordo de un barco que está parado antes de salir, sino un barco que está en viaje ya, que ya ha iniciado su recorrido. Entonces, claro, al iniciar su recorrido se supone que no hay posibilidades de regresar, inmediatas de regresar, y entonces pues va a estar sometido al régimen del viaje, de la travesía, y en consecuencia pues ahí pues sería el capitán del buque, el que se haría aquí como de notario, en fin, que son las formalidades que se adoptan, ¿no? Pero la característica es que estén a bordo de un buque, de un barco, que estén ya en viaje. Regulado los artículos 722 y siguientes. El tercer caso del testamento especial es el hecho en país extranjero. Aquí tenemos que distinguir entre dos supuestos. País extranjero. Hecho en el consulado español, en embajada o consulado españoles en ese país. Es como si se hubiera hecho en España y habrá que hacerlo conforme a las leyes españolas. Porque el consulado y la embajada son territorio español. Segundo caso, hecho en país extranjero, pero no en consulado y embajada española, sino ante por un hológrafo o ante
o ante hay países en los que los abogados tienen funciones, o ciertos abogados tienen funciones notariales, que aquí en España. Bueno, pero lo importante es reunir los requisitos que exija la legislación del país donde se otorgan. Así se regulan los artículos 732 y siguientes del Código Civil. Me he referido antes al testamento hológrafo. Lo que quiero decir testamento hológrafo, y si lo he dicho mal antes lo hago ahora, testamento hológrafo, como no se va a acudir a ningún agente del país en el que se hace, de ahí que el testamento hológrafo no se rija por lo que acabo de decir. El testamento hológrafo se rige por la ley española. Es como si se hubiera otorgado ante funcionario consular o de la embajada española en ese país. Bien, pues con eso termino el tema 6 y ahora en otro vídeo empezaré con el tema 7.